¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un nuevo video para platicarles sobre equivalencias. Es decir, vamos a utilizar el número de Avogadro, que es el 6.022 por 10 a la 23. Vamos a utilizar lo que es masa molar, vamos a utilizar los moles para resolver algunos ejemplos, repito, de equivalencias. Antes de empezar el video, me gustaría que repasemos lo que hicimos en un video previo a este video que aparece aquí en la carátula, ¿bien? Nos debería servir como cimiento para entender el video que estás viendo ahorita. O sea que si no lo has visto, yo te invito a que antes de ver lo que estás viendo ahorita, le des una repasadita a este. ¿Qué vimos en este video? Para que te des una idea. El concepto de mol, el número de Avogadro, el concepto de masa molar, los diferentes nombres que recibe la masa molar, que si peso atómico, o masa atómica, o peso molecular, la manera en la que se determina la masa molar, y ejemplos en los que yo hice la determinación de las masas molares de diferentes sustancias. Bien, todo esto en este video, muchachos. ¿Por qué es importante? Porque aquí vamos a utilizar la masa molar y se supone que voy a ir un poquito más rápido y a lo mejor te puedes perder con el cálculo de la masa molar. Por eso deberías ver, repito, ese video antes. Pero si ya manejas como un dios de la química la masa molar, ya podríamos empezar con este video. Bueno, dice acá, antes de empezar con los ejemplos de este video, te daré algunos consejos. Vamos a empezar con los consejos antes de empezar a atacar ejemplos. Consejo número 1. En todos los ejercicios de ese tipo de problemas de conversiones o de equivalencias, deberás evaluar cuál de las tres equivalencias utilizarás. ¿Cuáles son esas tres equivalencias? La que ves aquí abajito de tres colores. Una en verde, una en azul y otra en rojo. Esto lo explicamos. Y siempre te mencionarán dos de ellas. Vamos a ello, muchachos. Dijimos en el video anterior que un mol de cualquier sustancia, de cualquiera, agua, CO2, amoníaco, oro, lo que sea, un mol de cualquier sustancia siempre va a ser igual a dos cosas. Uno, al número de Avogadro, que es este, que es 6.022 por 10 a la 23, partículas de esa sustancia. Fíjate cómo puse acá sustancia A, pues de la misma sustancia A, y también va a ser igual a la masa molar de la sustancia A en gramos. Lo repito, un mol de una sustancia va a ser igual a dos cosas, al número de Avogadro y a su masa molar. Por ejemplo, si tenemos un oxígeno, un mol de oxígeno va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, y también va a ser igual a su masa molar, que es 16 gramos. Si hablamos del agua, es igual a esto, y si hablamos del cloruro de sodio, que es la sal de mesa, va a ser igual que esto. Todo esto, repito, lo explicamos en el video anterior. Ahora bien, mucho ojo, si la sustancia presente en el ejercicio es un elemento, por ejemplo el oxígeno, muchachos, el oxígeno es un elemento, entonces las partículas serán átomos. Aquí donde dice partículas van a decir átomos. Y la masa molar se obtiene de la tabla periódica, es decir, el dato de 16 que puse aquí lo obtuve de la tabla periódica. Ahora bien, si la sustancia presente en el ejercicio es un compuesto, como por ejemplo el agua es un compuesto y el cloruro de sodio es un compuesto, serán moléculas si el compuesto es un covalente, o fórmulas unitarias si el compuesto es iónico. Y la masa molar se obtiene calculando. Todo esto lo explicamos, repito, en el video anterior. La notación científica, muchachos. Consejo número 2. Notación científica. El manejo de la notación científica en la calculadora es clave en ese tipo de ejercicios. Vamos a practicar. Es decir, muchachos, aquí vamos a manejar números, notación científica, porque el número de Avogadro es en notación científica. Si aparece, por ejemplo, esta operación, ¿cómo la hago en la calculadora para que me dé 4? ¿De acuerdo? Bueno, para ello voy a sacar mi calculadora, que debe ser muy similar a la tuya, y vamos a empezar. Dice acá, lo que tenemos que hacer es 2.4088 por 10 a la 24. ¿Cómo pongo por 10 a la 24? Esto es lo que los alumnos todavía no, a lo mejor no controlan del todo. Si tú ya lo vas a hacer, padrísimo, te lo puedes saltar. Pero si no, te enseño qué es este botón. Mira, este que dice por 10 a la X, cuando yo lo coloco queda así. Un error común de los alumnos es poner por 10 y luego ponen esto. ¿De acuerdo? Es un error común. Vamos a verlo. Sería este que está aquí. Bueno, acá hay dos X. Entonces sería este botón. Y muchos alumnos, en vez de tener el por 10 a la X, dice exp, como de EXP, como de exponente. Bueno, este botón que se llama EXP en otras calculadoras, Casio también hace lo mismo. Saca un por 10. Ahora, ¿qué falta? Ponerle a la cuánto. Pues en este caso es a la 24. Entonces lo repito. Voy a borrar aquí. Coloco el numerito que está aquí, que es 2.4088. Aprieto mi botón para poner por 10 a la algo. Y le colocamos en este caso 24. ¿Bien? Y ya esto que está acá lo dividimos, porque es una división, entre el número de Avogadro, que es 6.022. Otra vez aprieto el botón que está aquí por 10 a la 23. Bien, hago la operación y si te fijas me da 4. Es este 4 que está acá.
Vamos a hacer otro ejercicio de práctica. ¿Qué pasa si yo tengo que multiplicar el 5 por el número de Avogadro? Si yo tengo que multiplicar 5 por el número de Avogadro, lo que voy a hacer es esto. Multiplico el 5 por el número de Avogadro, que es 6.022, por 10. Fíjate que es este botón otra vez, a la 23. Y le doy igual. Y esto me da 3.011 por 10 a la 24. Esto que está acá es la respuesta. Así de sencillo, repito, sería trabajar con notación científica. Vámonos con el tercer consejo. En todos los ejercicios van a aparecer un dato y una pregunta. Importante. ¿En qué ejercicios? En todos los de equivalencia. Un dato y una pregunta. Y tu trabajo es saber identificarlos para poder realizar tus ejercicios. Te voy a poner un ejemplo. Vamos acá. Ejemplo de ejercicio. Este que está acá es un ejercicio de equivalencia. Te preguntan, ¿cuántos moles de CO2 equivalen a 50 gramos de CO2? Si te fijas, en este ejemplo tenemos un dato y una pregunta. El dato sería 50 gramos de CO2. Ese es el dato, 50 gramos de CO2. ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué lo quieres convertir? A moles de CO2. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, ¿cuántos moles de CO2? Entonces tu trabajo es encontrar tanto el dato como la pregunta. En esta que está acá, ¿cuántos gramos de agua hay en 5.2 por 10 a la 23 moléculas de agua? El dato sería esta cantidad de moléculas de agua. Aquí lo dice. Y la pregunta sería gramos de agua. Es decir, eso es lo que tú a lo que quieres convertirlo, a gramos de agua. En esta, si tenemos 35 gramos de metano, ¿cuántas moléculas de metano hay? El dato son 35 gramos de metano y la pregunta, moléculas de metano. Aquí lo dice. Por último, si tenemos 80 moles de cloruro de sodio, ¿cuántas fórmulas unitarias de cloruro de sodio son? O hay, pues en este caso el dato serían 80 moles de cloruro de sodio y la pregunta es fórmulas unitarias de cloruro de sodio. Importante, muchachos, algo que hay que tomar también en cuenta es que solo aparecerá una sola sustancia en la oración de los problemas. Fíjate, aquí aparece CO2 y aquí aparece CO2. Agua, agua, metano, metano, NaCl, NaCl. Una sola sustancia debe aparecer en tu pregunta. Si aparecen dos sustancias es que no es un ejercicio como de ese tipo. Y eso es una metodología diferente. Ahí hablamos de estequiometría, ¿de acuerdo? Aquí, mucho ojo, solo debe haber una sola sustancia. ¿Bien? Otro concepto importante, de igual forma hay que tomar en cuenta que se pueden armar diferentes tipos de combinaciones y conversiones. Específicamente, muchachos, 6 combinaciones. Es decir, un ejercicio puede ser de mol a masa. Bien, otro ejercicio puede ser de mol a partículas, otro de masa a moles, otro puede ser de masa a partículas, partículas a moles y partículas a masa. Ejemplo, este del CO2, yo tengo gramos y lo quiero convertir a moles, porque es lo que me están preguntando. ¿Cuántos moles? Bueno, este es un ejercicio de masa, sería como el número 3, de masa, porque tengo masa de CO2 a moles. En el caso del número 2, yo parto de moléculas, tengo el número de moléculas y quiero pasarlo a gramos, o sea que sería de partículas a masa, sería como el último. Este es de masa a moléculas, sería lo mismo. No, perdón, aquí sería diferente, sería de masa a partículas, sería como el número 4. Aquí es de masa a partículas. Y aquí es de moles a partículas, sería como el número 2. Entonces, muchachos, van a haber 6 combinaciones y estas son esas que están acá. Tu trabajo es encontrar el dato y la pregunta. Consejo número 4. Para resolver los ejercicios se utiliza la siguiente estructura. En todos los ejercicios que vas a utilizar o que vas a resolver de ese tipo de problemas son la misma estructura. Fíjate, el ejemplo dice, ¿cuántos moles de CO2 equivalen a 50 gramos de CO2? Tengo el dato y tengo la pregunta. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar el dato. El dato siempre va al principio. Este que está aquí, que es el dato, lo pongo acá. Lo voy a multiplicar siempre por un cociente, es decir, por una división. Lo voy a multiplicar por una raya y abajo, mucho ojo, tiene que ir las unidades del dato que van en el denominador. Aquí lo dice, las unidades del dato van en el denominador, que es en la parte de abajo, para poder cancelarlas. Si te fijas, acá dice gramos de CO2, aquí dice gramos de CO2. Si dijeran acá moléculas de agua, aquí irían moléculas de agua. Si dijeran átomos de oro, irían átomos de oro. Importante, las unidades del dato van en el denominador, o sea, en la parte de abajo. En la parte de arriba, ¿qué iría en esta división? Las unidades de lo que preguntan van en el numerador. Aquí lo dice, las unidades de lo que están preguntando van en la parte de arriba. Al final, el resultado debe conservar esas unidades. Mucho ojo. Aquí dice moles de CO2 porque en la pregunta es moles de CO2. Si en la pregunta fueran ¿cuántos átomos de agua? Aquí irían átomos de agua.
¿cuántos gramos de cloruro de sodio? Aquí dirían gramos de cloruro de sodio. Entonces, mucho ojo. Aquí en el dato, es decir, las unidades del dato van abajo y las unidades de la pregunta van arriba. Ahora bien, coloco mi equivalencia. Recuerda que un mol, en ese caso la sustancia es CO2, un mol de CO2 equivale al número de Avogadro de partículas de CO2 y equivale a la masa molar de CO2. En partículas, muchachos, en partículas aquí dirían moléculas. ¿Por qué dirían moléculas? Porque es un compuesto covalente. Pero aquí, con que tú le pongas partículas, está perfecto. Entonces, muchachos, ¿de dónde saqué el 44? Otra cosa que se pueden estar preguntando. Al ser el CO2 compuesto, la masa molar la obtenemos calculando. ¿Bien? ¿Cómo la calculamos? En el caso del CO2 tiene un carbono, tiene dos oxígenos, multiplicamos por sus masas molares y obtenemos la suma para obtener la masa molar. Todo esto lo expliqué, repito, en el video anterior, del cual ya te mencioné al principio de este video. 44 gramos por mol, que sería la masa molar del CO2, es este dato que está por acá. Ahora bien, muchachos, ¿qué números coloco aquí? Aquí no puse ningún número, solo ya puse unidades. Bueno, fíjate cómo aquí cambia de color esto. Aquí cambian de color porque acá dice gramos y aquí dice moles. Y aquí, por lo tanto, fíjate cómo también dice moles y gramos. Estos datos, ¿de acuerdo? Acuérdate que los colocamos aquí. Pues en mi equivalencia voy a tomar este dato y este dato. ¿Por qué? Porque, repito, acá dice moles, pues pongo mol. Acá dice gramos, pues pongo gramos. Fíjate cómo no dice ni moléculas, ni átomos, ni partículas. Dice mol y gramo. Por lo tanto, aquí voy a colocar 1, porque es un mol. Y aquí donde dice 44, pongo 44 gramos. Mucho ojo, muchos alumnos ponen aquí 44. Pero el 44 va con gramos y 1 iría con mol. Mucho ojo, no se vayan a confundir. Aquí lo igualamos entonces pues a la respuesta. Fíjate cómo aquí cancelo las unidades. De hecho, la razón por la que colocamos aquí abajito las mismas unidades que acá es porque se van a cancelar. Gramos de CO2 se cancela con gramos de CO2. ¿Y qué va a sobrevivir? Bueno, siempre se multiplica por el de arriba y se divide entre el de abajo. Es decir, la operación aquí sería 50 por el de arriba, que es 1, entre el de abajo, que es 44. Cuando yo haga esta operación, 50 por 1 entre 44, me debería dar la operación que está por aquí. Vamos a hacerlo con la calculadora. Sería 50 por 1 entre 44. Si yo hago esta operación, me queda 1.363, que es este valor que está acá. Ahora bien, mucho ojo con esto. Aquí tengo moles de CO2 en la parte de arriba. Aquí te debería quedar moles de CO2. Por dos razones. Uno, porque te va a sobrevivir. Es decir, lo que aparece aquí tiene que ser con esto. Y además, es lo que nos están preguntando. ¿Cuántos moles de CO2? Y esta es la respuesta, moles de CO2. Así de sencillo sería la estructura para resolver todos los problemas que vamos a hacer ahorita. Y ahora sí, directamente, una vez que ya te di los consejos, que fueron, me parece que fueron 4 consejos, o 5, ya no me acuerdo cuántos fueron, ya podemos brincar con los ejemplos. Empezamos con el número 1. En este vamos a hacer un problema de masa a moles. Dice aquí, ¿cuántos moles de azufre equivalen a 64 gramos de azufre? En este caso, tenemos la equivalencia. Un mol de azufre equivale al número de Avogadro de átomos de azufre y equivale a 32 gramos de azufre. ¿Dónde agarré el 32? En la tabla periódica. ¿Por qué? Porque es un elemento. Aquí lo dice. Al ser elemento, la masa molar la obtenemos de la tabla periódica. Entonces, nos vamos ahora sí con el dato y la pregunta. El dato aquí es 64 gramos. Aquí lo dice, 64 gramos de azufre. Y la pregunta es, ¿cuántos moles? Pues lo acomodamos según lo que dijimos en la estructura anterior. Primero pongo el dato. Las unidades del dato van en el denominador. Es decir, aquí fíjate cómo quedan gramos de azufre. Aquí dice gramos de azufre, pongo gramos de azufre. En la parte de arriba voy a colocar las unidades de mi pregunta. Moles de azufre, pues mol de azufre. Y cuando resuelva esto, se va a cancelar gramo con gramo y va a quedar mol con mol. Si hacemos la operación 64 por 1 entre 32, me debería dar 2 moles de azufre. Fíjate cómo se cancelan y aquí van a sobrar estos dos. Lo que quizás se me estaba pasando a mencionar es que te estás preguntando de dónde sale el 1 y el 32. Pues el 1 sale de aquí, dice acá un mol, por eso aquí es un mol, y el 32 gramos sale de aquí. Si te estuvieran preguntando, por ejemplo, por partículas, es decir, por átomos, utilizarías este número, ¿de acuerdo? Pero como aquí preguntaron o utilizamos la relación moles y gramos tanto en el dato y la pregunta, pues son estos dos datos que vamos a utilizar. Bien, vámonos con el segundo ejemplo. Bien, ¿qué dice acá? ¿Cuántos moles de hidróxido de sodio, NaOH, equivalen a 180 gramos de esta base? La base sería el hidróxido de sodio. Entonces estamos hablando de que te doy gramos, digamos el dato serían los gramos o la masa, y te están preguntando los moles.
¿Qué hacemos primero, muchachos? En este caso, a diferencia del anterior, como aquí tenemos un elemento que es el azufre y aquí tenemos un compuesto que es el hidróxido de sodio, antes hay que calcular la masa molar. Esto ya lo he mostrado, repito, en el video anterior. Y de todas maneras dejo un resumen de cómo se hace esto aquí, o te pongo las cuentas matemáticas de cómo hacerlo. De hecho, aquí lo puse. Al ser un compuesto, la masa molar la tenemos que calcular. Y nos quedaría la equivalencia así. Así como pusimos una para el azufre, aquí ponemos una para el hidróxido de sodio. Fíjate cómo un mol se repite acá. Nada más cambia la sustancia, la partícula, es decir, el número de Avogadro. Aquí pongo fórmulas unitarias, porque yo sé que es fórmulas unitarias. No, a lo mejor si no lo sabes que son fórmulas unitarias y pones a lo mejor moléculas, tampoco estaría del todo mal. Pero lo mejor es que a lo mejor pongas partículas. Si no sabes qué poner, ponle aquí partículas. Y aquí iría la masa molar que acabamos de calcular. Bueno, dice acá, el dato son 180 gramos, ya lo habíamos dicho, y la pregunta son los moles. Planteamos la siguiente expresión. Fíjate, aquí primero pongo el dato, que es lo que dijimos acá. Lo que siempre va primero es el dato, son los 180 gramos. Aquí que pongo, ¿cómo va el orden? Si aquí abajo, o aquí en el dato puse gramos, abajo tiene que ir gramos. Y arriba iría lo que nos están preguntando, que son moles. Importante, el 1 y el 40 que están aquí son este 1 y este 40. En resumen, muchachos, van a poner siempre uno de estos tres valores aquí en esos dos. Perdón, van a poner dos. Dos de los tres tienen que ir aquí en la división. Ya sea que agarres el mol con las partículas, o el mol con los gramos, o los gramos con las partículas. Siempre aquí van a ir estos dos números que están acá, van a ser parte de estos tres. El problema está en que identifiques cuáles son esos. Bueno, la respuesta daría 4.5, es decir, si tú multiplicas 180 por 1 entre 40 daría 4.5. Y recuerda que se van a cancelar estos dos y al final deben quedarte las unidades de aquí arriba. Vámonos con el ejemplo 2. Este va a ser un poquito diferente, va a ser de moles a partículas. Aquí vamos a utilizar partículas. De hecho, vamos a utilizar el número de Avogadro, abusado con esta parte. ¿Cuántos átomos de azufre, usamos otra vez el azufre, equivalen a 2 moles de azufre? En este caso planteo otra vez mi equivalencia que planteé en la lámina anterior. Y el dato aquí serían 2 moles, fíjate, 2 moles de azufre. Y la pregunta es átomos de azufre. ¿Cuántos átomos? Entonces, para que el que no sepa qué poner en partículas, si fórmulas unitarias o si moléculas o átomos, en la pregunta te lo van a poner. En esta pregunta que dice ¿cuántos átomos? Así de sencillo, pues ya sabrías tú que aquí irían átomos. Entonces, planteamos lo siguiente. Aquí pongo el dato, fíjate, 2 moles y aquí. Aquí arribita lo que voy a poner es lo que me están preguntando, que son los átomos. Acá la pregunta sería átomos, entonces arriba coloco, repito, átomos. Y como estoy utilizando átomos, utilizo el número de Avogadro. Este número de Avogadro iría aquí. Y abajo pongo las unidades del dato. En este caso puse moles, pues tengo que poner aquí moles. Una cosa que de repente confunden los alumnos es que de repente se pone aquí en plural, por ejemplo, moles, y aquí en singular. Tiene que ver con el numerito. Si este número es más de 1, le ponemos moles, porque estamos indicando que es plural. Y si aquí solo es 1, le puedes poner aquí mol. Incluso le puedes poner moles y no pasaría nada. Bien, entonces, una vez que yo hago esta cuenta matemática, me debería dar este valor numérico. Bien, ya hicimos esto incluso al principio del video. Es cuestión de que practiques. Es 2 por esto, por el número de Avogadro, entre 1. Y te debería dar esto que está acá. Si no sabes cómo hacerlo, al principio del video mostré cómo trabajar con la notación científica con la calculadora. Se cancelan de nueva cuenta mol con mol y nos va a quedar átomos acá y átomos acá. Segundo ejemplo de ese tipo. ¿Cuántas fórmulas unitarias de hidróxido de sodio, NaOH, equivalen a 200 moles de esta base? Como aquí nos están diciendo fórmulas unitarias, bien, sabemos que vamos a trabajar con partículas. Lo primero, calculo la masa molar como hicimos en la lámina anterior. De hecho dijimos que daba 40. Planteo mi equivalencia y ahora lo que tienes que hacer es escoger cuáles son los dos con los que vas a trabajar. En este caso, como estás relacionando fórmulas unitarias con moles, vas a utilizar este número azul y este número verde. El que no vamos a utilizar aquí es el 40. O sea que te pudiste haber ahorrado la parte de la masa molar. Bien, dice acá, ponemos el dato, 200 moles, sería ese dato. Aquí arribita ponemos lo que nos están preguntando. En este caso nos están preguntando por fórmulas unitarias. ¿De acuerdo? En la pregunta coloco el número de Avogadro porque estamos usando partículas. Y abajo pongo lo que me están diciendo que son el dato, que son moles de hidróxido. Ahí están, moles. Esto, si hago la cuenta, 200 por el número de Avogadro entre 1, me va a dar, si te fijas, es el mismo número que está acá, nada más que por 10 a la 26. Aquí es por 10 a la 24 y aquí por 10 a la 26. ¿Por qué? Porque aquí fueron 2 y aquí son 200. Se cancela y nos queda lo que tiene que quedar. Bueno, ejemplo 3, muchachos, partículas a masa.
Si contamos con esta cantidad de átomos de fósforo, la pregunta es ¿cuántos gramos equivaldrían? Planteo mi equivalencia. Como el fósforo es un elemento de la tabla periódica, voy a buscar en la tabla cuánto vale su masa molar. Y planteo lo siguiente, fíjate, el dato sería el número que aparece aquí de átomos de fósforo. La pregunta, ¿cuántos gramos? Bueno, serían gramos de fósforo. Coloco aquí mi dato, bien, con todas sus unidades. Abajo coloco las unidades. Como átomos, ¿de acuerdo? Aparece aquí, pues aparecen átomos de fósforo. Aquí en la equivalencia, el que dice átomos de fósforo es el número azul. Entonces pongo el número de Avogadro aquí abajito. A diferencia del ejemplo anterior, donde el número de Avogadro quedó arriba. Bien. Y aquí ponemos arriba lo que nos están preguntando. Nos están preguntando gramos, entonces pongo 31 gramos de fósforo, que sería este número rojo. Si me preguntaran por moles, pues pondría moles aquí arriba y pondría 1. Bien, mucho ojo con esa parte. Si yo hago la operación aquí, 5.28 por 10 a la 26 por 31 entre el número de Avogadro, les debería dar este número en gramos, 27.180.33. Se cancela, repito, átomos con átomos. ¿Cuántos gramos equivalen a esta cantidad de fórmulas unitarias de bromuro de potasio? En este caso, calculamos la masa molar, puesto que es un compuesto. La masa molar quedaría de esta manera. Por lo tanto, yo ya puedo poner mi equivalencia. La equivalencia sería un mol de nueva cuenta en verde. Pongo en azul el número de Avogadro. Y aquí pongo la masa molar que obtuvimos en ese paso. Lo que nos están preguntando es los gramos y el dato sería las fórmulas unitarias. Coloco mi expresión de esta manera. Aquí coloco el dato, que es este que está aquí. Abajo coloco el número de Avogadro porque las unidades que son fórmula unitaria están apareciendo aquí también abajo. Bien, se van a cancelar, acuérdate. Y aquí arriba pongo lo que me preguntan, que son gramos. En este caso utilizo el dato rojo porque me están preguntando gramos. Bien, se cancela fórmula unitaria con fórmula unitaria. Y cuando yo haga la multiplicación de este número por este número de arriba entre el de abajo, les debería quedar 15.57 gramos, porque aquí arriba hay gramos. Y ya por último, para ya terminar el video, muchachos, el ejemplo 4, vamos a hacerlo de moles a masa. Para hacerlo de moles a masa es muy sencillo. Pongo mi equivalencia. De hecho, la pregunta es ¿cuántos gramos de oxígeno equivalen a 5 moles de oxígeno? Como el oxígeno otra vez es un elemento, la masa molar la voy a buscar a la tabla periódica. Ya que tengo mi equivalencia, obtengo quién es el dato y quién es la pregunta. En este caso, el dato son los 5 moles de oxígeno y la pregunta son gramos de oxígeno. Pongo al principio el dato, son 5 moles, y abajo coloco la unidad, que es el del dato. Arriba pongo lo que me están preguntando, que son gramos. Escojo en este caso el 16 rojo y el 1 verde. ¿Por qué no utilicé el azul, que es el número de Avogadro? Porque no estamos hablando de partículas. Bien, cuando hago la operación me queda 80 gramos. Se cancela mol con mol y sobra gramo con gramo. Por último, la última pregunta: ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico equivalen a 2.5 moles de este ácido? Como aquí hay una fórmula química que incluye más de 3 elementos, perdón, más de 2 elementos, estamos hablando de que esto es un compuesto. Por eso aquí están preguntando, o necesitamos encontrar la masa molar del ácido sulfúrico. Y la masa molar del ácido sulfúrico quedaría de 98. Bien, a diferencia, repito, del oxígeno, que nosotros lo obtuvimos de la tabla periódica, aquí hubo que hacer un cálculo previo. Una vez que hicimos el cálculo, planteamos nuestra equivalencia y solamente planteamos la expresión que está por acá. Al principio coloco el dato, dice 2.5 moles. Abajo coloco las unidades que mencioné en el dato. Le coloco el 1 porque es un mol, es el verde. Y arriba pongo lo que me están preguntando, que son gramos. En el caso de gramos utilizaría 98 en vez del número de Avogadro. Hago la operación 2.5 por 98 entre 1 y obtengo la respuesta que quedaría en gramos. Y con esto, muchachos, cerramos este video de equivalencias o de conversiones. Si te fijas, es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es aprender tu equivalencia. En el caso de la masa molar, si es un elemento, lo obtienes en tabla periódica. Si es un compuesto, lo obtienes calculando. Bien, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Saludos, muchachos.